Hay culpables, y eso no es verdad. En una sociedad dividida en clases sociales, en ricos y en pobres, hay culpables y hay víctimas. Hay verdugos y hay víctimas en esta sociedad. ¿Quién provoca la crisis? La crisis se provoca primero en los Estados Unidos, en concreto en la zona del capital financiero, los bancos, los grandes banqueros prestaban dinero a las empresas, las famosas hipotecas basura, que eran unos dineros que ellos prestaban sin saber si lo iban a cobrar o no lo iban a cobrar. Pero el banco, cuando a ti te presta un dinero, no guarda el papel de tu hipoteca en la caja fuerte, sino que ese banco, tu hipoteca, se la vende a otro banco, y ese banco a un tercer banco, y ese tercer banco a un cuarto banco. Se estaban moviendo 55 billones de dólares en dinero de papel, en dinero que cuando llega la crisis y no pueden pagar, aquellos que tenían su hipoteca no pueden pagarla, pues se cae todo el negocio que tenían y llega el crack y llega la ruina de los bancos. Los bancos ya no tienen dinero para prestar a la industria ni a la agricultura. Crisis de la agricultura, crisis de la industria, crisis de la construcción, crisis del capitalismo. Por tanto, ha sido la avaricia de unos pocos, el gasterismo de unos pocos, el robo abusivo de unos pocos, más allá de donde debían, lo que ha producido la crisis. Por tanto, lo que tenemos que decir en esta crisis, que hay verdugos, que son los banqueros y las multinacionales, y los gobiernos que la han consentido porque han sido cómplices, y que las víctimas son los trabajadores del campo, los pequeños campesinos, los albañiles, los inmigrantes, los pobres en definitiva. Había, antes de la crisis, 900 millones de hambrientos en el mundo y ahora hay 1.100 millones de hambrientos. Había 1.000 millones de parados y ahora hay 1.300 millones de parados. Y en este país hemos pasado de una media de 1 millón y algo, a 4 millones de parados. Y en Andalucía estamos en 1 millón de parados y en 2 millones de pobres. Por tanto, la crisis tiene consecuencias. ¿Qué? ¿Cómo salimos de la crisis? Pues empiezan a abaratar los sueldos, a despedir, las empresas cierran, lo pagan las empresas que estaban subcontratadas, porque las grandes empresas se camuflan y después se presentan con otro nombre, y además recogen dinero del gobierno. Las empresas, si no van a un sitio, se desplazan a otro sitio donde la mano de obra y la materia prima es más barata, como está pasando con muchos terratenientes que se están yendo al norte de África, a Marruecos en concreto. O sea, que desplazamiento de empresas, sobreexplotación de obreros, sueldos más bajos, despidos más baratos. Esa es la manera de salir de la crisis. Y cuando aumenta el paro, ellos contratan más barato, porque esto se rige por la ley de la oferta y la demanda. Luego el paro en el fondo es un negocio. A más parados, peores condiciones a los trabajadores, peores condiciones de vida, menos sueldo, más horas te hacen de trabajo. Por tanto, la crisis la han provocado los ricos y las víctimas son los pobres. Dicen, ahora hay crisis. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que cuando pasen 6 o 7 años, que ya la crisis haya perdido la fuerza que tiene, no va a haber siguiendo hambrientos en el mundo, no va a haber siguiendo gente que no tiene vivienda? La crisis va a seguir siendo para los pobres. Ellos ya volverán a ganar lo que ganaban, ya dirán los telediarios que la crisis se ha ido. La crisis se ha ido, pero cada día mueren de hambre 70.000 personas en este planeta. Luego, para esas 70.000 personas, la crisis continúa. Por tanto, es la crisis de los ricos que quieren salir de ella a costa de los pobres. Y la crisis la han provocado los ricos porque no se cansan de ganar dinero, sea como sea y a costa de lo que sea, porque ese es el sistema capitalista. Por tanto, lo que está en cuestión es el propio capitalismo, y eso es lo que ellos no quieren reconocer, porque reconocer eso sería ir a buscar a otro sistema que no fuera el capitalismo, sino que fuera un sistema donde el ser humano contara, donde los trabajadores contaran, donde los pueblos contaran. Por tanto, esa es la crisis que se ha provocado. Crisis que por supuesto afecta a todos los sectores y que ha tenido y está teniendo las consecuencias que todos sabemos para los pobres,
Pero esta crisis, teniendo esa maldad, sin embargo ha tenido algunas cosas que ha puesto al descubierto. Primero, la actitud del gobierno. Mucha gente, se presentó Zapatero con su talante, creían, y todavía hay gente que cree, que lo creyeran hace muchos años, yo lo entiendo, que lo que siguen creyendo ahora ya me parece un poco, no sé cómo llamarlo, pero no correcto. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español ni es obrero ni es socialista. ¿Qué ha hecho Zapatero? Hay un refrán que dice, dime lo que haces con tu dinero y te diré quién eres. ¿Qué ha hecho Zapatero ante la crisis? Pues ha entregado a los grandes banqueros 250.000 millones de euros. Ha entregado a los grandes delincuentes del ladrillo, a la gran inmobiliaria, 3.000 millones de euros. Ha rebajado el IRPF a las grandes empresas por 4 billones de las antiguas pesetas. Ha quitado el impuesto de patrimonio, que solamente afecta al 1% de las familias más ricas de este país, que significa 1.800 millones de pesetas. Luego le ha dado dinero a los ricos. Pero es que además no se ha limitado a dar dinero a los ricos, que son los culpables. Es decir, le ha dado un premio. Los ricos provocan la crisis y encima le da más dinero. Pero además es que en plena crisis el gobierno de Zapatero y su ministro de Hacienda tienen la poca vergüenza de subir el IVA. Y el IVA es el impuesto que roba a los pobres. Porque el IVA es el pan cuando lo compras, la leche, el refresco que te tomas, los zapatos, la camisa, todo lleva IVA. El agua que bebes, todo lleva IVA. Luego el IVA es un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son siempre impuestos contra los pobres. En plena crisis, este gobierno ha permitido la subida del recibo de la luz un 25%. Y ahora va a volver a subir de nuevo. Por tanto, a una compañía como Endesa, que ha obtenido 45.000 millones de beneficios después de pagar Hacienda. Por tanto, la crisis, este gobierno ha demostrado que este gobierno es claramente derecha. Yo le digo que este gobierno practica el bandolerismo al revés. Porque los bandoleros robaban a los ricos y se lo daban a los pobres. Y este gobierno roba a los pobres y se lo da a los ricos. Por tanto, lo primero que se ha descubierto es que este gobierno es procapitalista. Que es un manijero dócil del capitalismo. Y que cuando llega la hora de las elecciones, que ya mismo llegarán las municipales, no nos equivoquemos. No votemos a la gente que ha sido culpable de la crisis y que le ha, a la hora de la crisis, en lugar de dar dinero a los ayuntamientos, de dar dinero a la pequeña empresa, de dar dinero a los parados, ¿por qué no se ha hecho un PER especial, por ejemplo? Pues entonces se le han dado dinero a los ricos, pues eso demuestra de parte de quién trae el gobierno. ¿Qué han dicho los grandes sindicatos? Tampoco han estado a la altura de las circunstancias. Ahora hicieron una cosita a última hora, yo creo que para justificarse, pero desde luego lo que hace falta es que una huelga general. Pero eso no se atreve. ¿Por qué? No me he traído el documento, pero yo os lo puedo, si queréis, mandar una copia aquí. ¿Saben ustedes que ahora mismo yo vengo de Sevilla, está hablando con, porque he estado en Radio Nacional de España que me he hecho una entrevista, y estaba también el consejero de trabajo? ¿Saben ustedes cuánto le dan la Consejería de Empleo a la Comisión Obrera de Andalucía? Al año, 46 millones de euros.